de lo que es circulatorio, de lo que es la microcirculación y el sistema linfático. Porque creo que he visto que son un poco cortas sus clases con el doctor. Entonces, como eso van a llegar en su parcial, para mí el tema más fundamental de todos los capítulos de circulatorio es el 17, digamos. Entonces, vamos a tratar de abarcar todo lo que es el capítulo 16, explicarlo de la forma más sencilla posible. No sé si se podrá grabar por Meet, si alguien lo quiere grabar bien y después lo comparte al grupo si es que alguien puede, porque por Meet no sé cómo grabar, por Zoom sí sabía, digamos, pero por Meet no. Bueno, así que vamos a comenzar. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. Muy bien, vamos a hablar primeramente de la microcirculación, que la microcirculación va a estar encargada del transporte de nutrientes hacia los tejidos y de la eliminación de los desechos celulares. Porque como saben, ¿no ves? ¿Cuál es la función de la microcirculación? La entrada de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Tenemos las arteriolas pequeñas que van a controlar el flujo sanguíneo hacia cada territorio tisular. Las condiciones locales de los tejidos controlan los diámetros de las arteriolas. ¿A qué se refiere con condiciones locales? A esto se refiere, chicos, por ejemplo, digamos, ¿quién va a necesitar más sangre? ¿Un músculo que está en reposo o un músculo que se está ejercitando? ¿Quién va a necesitar más sangre? ¿Quién necesita de más sangre? El que se está ejercitando. Exacto, que se está ejercitando. Entonces, esa es una condición local del tejido. Por ejemplo, digamos, si una persona está huyendo, corriendo de algún peligro, obviamente necesita un mayor gasto cardíaco y también va a necesitar mayor irrigación hacia esa zona de los tejidos. En cambio, una persona, digamos, que está sentada o que está durmiendo, digamos, no va a necesitar que el diámetro de estas arteriolas sean mayores. Es por eso que dice que cada tejido va a controlar su propio flujo sanguíneo. Porque, por ejemplo, digamos, supongamos una persona que está haciendo bíceps, digamos, ¿no? Obviamente la irrigación se va a ir al músculo bíceps braquial, ¿no? Y no se va a ir a las pantorrillas, a los gastrocnemios, a los músculos del glúteo, no, porque únicamente hay exigencia en los músculos del bíceps. Entonces es por eso que dice que cada tejido va a controlar su propio flujo sanguíneo, ¿ok? Ahora, para que me entiendan más, vamos a tratar de hacer un dibujito. Se dejó de compartir, ahora sí voy a compartir y tener la presentación. Ya. Ahora sí. Acá, por ejemplo, no. Ahora sí. Acá, por ejemplo, vamos a tener una arteria nutricia. Esta arteria nutricia se va a ramificar de 6, 7 veces, se va ramificando. Esta de acá es una gran arteria nutricia, que se va a ir ramificando y ramificando hasta formar lo que llamamos nosotros las arteriolas. Las arteriolas se ramifican y se hacen arteriolas. Estas arteriolas, chicos, dentro de estos, tienen capas musculares dentro. ¿Para qué creen que va a servir esas capas musculares? Por ejemplo, esta es la arteriola nutricia, y esta arteriola, como pueden ver, se va a ir ramificando, perdón, esta es la arteria nutricia, que se va a ir ramificando para formar las arteriolas. Las arteriolas. Estas arteriolas, obviamente, van a tener capa muscular, una capa muscular lisa, la cual esta capa muscular lisa sirve para hacer vasoconstricción y vasodilatación. ¿Para qué creen ustedes que necesitaríamos vasodilatación en este campo arteriolar? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si es ya, pero más que todo, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, digamos, cuando, por ejemplo, este músculo de acá tiene gran exigencia, este es un músculo estriado, digamos que es el bíceps, cuando tiene demasiada exigencia, va a necesitar más sangre. Entonces, estas arteriolas de acá tienen que dilatarse más. Al dilatarse yo me refiero a que tienen que ampliar más su espacio. Tienen que ser más anchas, para que me entiendan las arteriolas. ¿Ok? Ahora fíjense. Fíjense, de lo que era normalmente así, como pueden ver acá está delgada,
una arteriola se puede dilatar, se puede hacer mucho más ancha. ¿Para qué? Para que pueda entrar más sangre por esta arteriola y pueda llegarle más sangre al tejido muscular. ¿Se entiende? Es para eso básicamente, por ejemplo, una vasodilatación. ¿Para qué? Para que le llegue más sangre a ese tejido. ¿Ok? Y esto se logra gracias a ¿qué? A las capas musculares que pueden hacer vasoconstricción o pueden hacer vasodilatación. Depende de lo que requiera el tejido. Es por eso que dice la teoría, ¿no? De que cada tejido controla su flujo sanguíneo. Cada tejido independientemente lo controla, digamos. No es como que si se dilatan las arteriolas del bíceps braquial, se van a dilatar absolutamente todas las arteriolas de todo el cuerpo. No. Cada campo controla su flujo sanguíneo. Cada campo es independiente y va a controlar su flujo sanguíneo. ¿Ok? Y una vasoconstricción se podría dar, por ejemplo, cuando necesitamos que llegue de una manera más rápida la sangre. O también se puede dar cuando queremos cerrarle el flujo sanguíneo, porque, por ejemplo, así es vasodilatado, ¿no? Está ancho. Y vasocontraído sería básicamente que esté bien estrecha la tubería, bien estrecha, va a estar contraída. ¿Y esto para qué puede ser? Para cortarle el flujo sanguíneo a ese tejido, por alguna necesidad que se necesite, ¿no? Por ejemplo, en los capilares pulmonares suele suceder esto. Cuando, por ejemplo, un alveolo muere o deja de funcionar, los capilares de ese alveolo se contraen y cierran, por ejemplo. Pero eso ya es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta arteria nutricia se va a ir ramificando, forma arteriola, y estas arteriolas se ramifican aún más y forman las llamadas metaarteriolas. Metaarteriolas. Estas metaarteriolas con las arteriolas son diferentes, porque estas arteriolas tienen capas musculares lisas continuas. Voy a ponerlo, por ejemplo, de negro. Tienen esta capa muscular por toda la pared. Es continua su capa muscular de la arteriola. En cambio, de la metaarteriola va a tener como anillos. Un tipo de anillos va a tener. Que a partir de esos anillos ya no se llamarían metaarteriolas. Se van a llamarlo capilares, que son mucho más pequeñitos los capilares. Los capilares. Entonces, primero está la arteria nutricia, se ramifica, forma la arteriola, y esta arteriola se vuelve a ramificar y forma la metaarteriola. ¿Cuál es la diferencia entre arteriola y metaarteriola? Es que la arteriola tiene una capa muscular lisa continua. En cambio, la metaarteriola tiene como anillos de capa muscular. No lo tienen toda la pared, son como anillos que sirven para que la metaarteriola cierre o se abra. Cuando ese anillo se constriña, cierra el flujo sanguíneo de la metaarteriola. Y cuando ese anillo de la metaarteriola se dilate, abre más campo y más espacio a la sangre. ¿Para qué? Para que la sangre fluya por el capilar, por este capilar. Porque aquí a nivel capilar es donde sucede el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El intercambio de nutrientes, oxígeno y dióxido de carbono no sucede a nivel arteriolar ni metaarteriolar, es a nivel capilar. A nivel capilar es que sucede este cambio. Por ejemplo, acá, digamos, en el extremo arterial va a haber una gran cantidad de oxígeno que va a ir bajando al músculo, va a ir bajando al músculo. Y el músculo al mismo tiempo le va a dar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono le va a dar para que se lo lleve al extremo venoso del capilar. Entonces entra al extremo venoso del capilar y se va al extremo ya azul, el extremo venular. Y este extremo venular ya no se va a ramificar, ¿no? Sino que se va a unir para ya formar de la vénula la vena ya. Entonces así es el paso. Primero la arteria nutricia se ramifica, forma las arteriolas, luego se vuelve a ramificar más y forma las metaarteriolas, que luego dan paso a los capilares. Y esos capilares después se forman las vénulas, que estas vénulas después se van a juntar y van a formar ya las venas. ¿Y cuál es la diferencia entre arteriola y metaarteriola? Que la arteriola, recuerden que tiene una capa muscular lisa continua por todo el vaso. En cambio, a partir de metaarteriola va a tener anillos de capa muscular, que va a servir para que si se contrae, ese anillo cierra la tubería y no va a haber más paso de sangre. Y cuando se dilate, ese anillo se abre
y hace que sea mucho más ancha la metarteriola para que pueda pasar más flujo sanguíneo al capilar, dependiendo de las demandas de ese tejido. Por ejemplo, digamos, si es que este músculo tiene unas concentraciones bajas de oxígeno porque se está ejercitando mucho, ¿qué creen que pasa con la metarteriola? ¿Se dilata o se contrae? ¿Qué creen que pasa, chicos? Hay poca cantidad de oxígeno en ese músculo porque se está ejercitando demasiado. ¿Qué pasa con la metarteriola? ¿Se dilata o se constriñe? Se dilata. Se dilata. ¿Para qué? O sea, ¿con qué función? ¿Para qué busca la dilatación la metarteriola? Para que llegue más sangre. Exacto, para recibir más sangre. Por ejemplo, si les ponen, digamos, un factor para que haya vasodilatación, una respuesta que ustedes pueden poner: concentración baja de oxígeno en el tejido. Es un factor para que suceda la vasodilatación, concentración baja de oxígeno. Por ejemplo, otro factor: si hay demasiado dióxido de carbono en un espacio tisular, por ejemplo, en ese músculo, hay demasiado dióxido de carbono, ¿qué pasaría a nivel de la metarteriola? Hay mucho dióxido de carbono dentro del tejido. ¿Se dilataría o se constriñiría? Se dilata. Exacto, se dilata para que la sangre se pueda llevar ese dióxido de carbono. Ahí tienen un segundo factor que puede dar una vasodilatación: aumento de la concentración de dióxido de carbono. Otro, por ejemplo, cuando hay una cantidad inmensa de iones hidrógeno en el músculo, también hay vasodilatación. Creo que hay más compañeros que hay que aceptarlos, ¿no? Había más gente. Ya. Ahora sí, creo que ya acepté a todos ya. Sí, Miguel, creo que levantó la mano. Sí, era para que acepte a mis compañeros, José. Ya. Bueno, voy a volver a explicar para los que recién entraron, para hacer un breve repaso. La arteria nutricia se va a ramificar ¿en qué, chicos? ¿En qué se ramifica la arteria nutricia? En arteriola. Y estas arteriolas se ramifican en metarteriolas. Y estas metarteriolas dan el nacimiento a los capilares. La diferencia entre arteriola y metarteriola es que la arteriola tiene capa muscular lisa continua y la metarteriola tiene un anillo de músculo liso. Recuerden que este músculo liso es vital para que se pueda contraer o se pueda dilatar el vaso. Por ejemplo, digamos, a partir de este anillo de la metarteriola ya sigue el capilar. ¿Y dónde sucede el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes? Inciso A, a nivel arteriolar; inciso B, a nivel de la metarteriola; o inciso C, a nivel del capilar. ¿En dónde sucede este intercambio? En los capilares. Al nivel capilar sucede este cambio. Y después del capilar, ¿qué viene después del capilar? La vénula. La vénula. Y esta vénula se va a juntar con otras vénulas. La vena, ¿no ves? La vena. Exacto, eso es. Ese es el recorrido que hay a través de la microcirculación. Dense cuenta que la arteria nutricia ramifica y forma arteriola. Se vuelve a ramificar, metarteriola. Y esta metarteriola tiene un anillo y a partir de este anillo ya es capilar. Y a nivel capilar sucede el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando el tejido necesite oxígeno, se dilata. Se dilata. A esto se lo llama, no sé si han visto, no sé si alguien ha leído el capítulo 17. Hay algo que se llama la teoría vasodilatadora. No sé si lo han visto. Esta teoría vasodilatadora nos dice que cada tejido va a controlar su flujo sanguíneo y que, digamos, si hay concentraciones altas, por ejemplo, de dióxido de carbono, se va a dilatar para que la sangre se lleve ese dióxido de carbono. O cuando haya concentraciones bajas de oxígeno en el tejido, también se dilata para que le llegue más sangre y por ende más oxígeno al tejido. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas hasta esta parte de acá? Ya. ¿Se ve que estoy compartiendo un PowerPoint? ¿O sigue en el Paint? Sigue en el Paint. En el Paint. Ya tengo entonces.
compartido en el Paint entonces. Tengo que volver a compartir entonces. Ya. Ya. Una vez que ya sabemos cuáles son, digamos, qué son una arteriola, qué es una metarteriola, qué es una vénula, podemos seguir. Ahora fíjense que los capilares tienen paredes muy finas, tienen una capa de células endoteliales muy permeables. ¿A qué se refiere este término de permeabilidad? Es lo que van a ver mucho en fisiología. Permeabilidad quiere decir si algo pasa o no pasa. Por ejemplo, digamos, tenemos un curso, todos estamos dentro del laboratorio, por ejemplo. Este laboratorio únicamente es permeable a estudiantes del D2, por ejemplo. O sea que únicamente pueden entrar adentro del laboratorio las personas del D2. En cambio, una persona del D3 no. Entonces somos impermeables a las personas del D3. No las vamos a dejar pasar. Somos impermeables a las personas del D3. Y por lo tanto, los del D3 no van a poder entrar al laboratorio porque son impermeables. En cambio, permeable quiere decir que puede pasar. Eso, que puede entrar. Eso es permeable. Por ejemplo, en esta clase somos permeables a los estudiantes del D2, o sea, solo pueden entrar los del D2, pero somos impermeables a los estudiantes del D1, o sea que no pueden entrar los del D1, porque somos impermeables a ellos. Nuestra puerta de nuestro laboratorio es impermeable a esos estudiantes. ¿Se entendió el concepto de permeable e impermeable? Sí, Eso, lo van a ver hartísimo. En fisiología mucho lo van a ver y si no entienden esos conceptos pequeños, se van a chipar. El agua, los nutrientes y los desechos celulares pueden intercambiarse con rapidez y muy fácilmente. La circulación periférica tiene 10.000 millones de capilares. Creo que hay más gente. Ahorita los voy a aceptar. Permitir. Ya. Estoy proyectando el PowerPoint, ¿no? Sí. Ya. Ahora fíjense, superficie estimada, y esto no importa tanto, distancia máxima tampoco no importa tanto. Estos milímetros no les van a preguntar, no se preocupen. Lo que les van a preguntar es lo funcional. Ya. Estructura de la microcirculación y el sistema capilar. La microcirculación de cada órgano está organizada específicamente para atender sus necesidades. Por ejemplo, digamos, cuando un órgano, como les dije, necesita más irrigación, se dilata. Cada tejido controla su propio flujo sanguíneo. Arteriola. Cada arteria nutricia, esto es lo que ya vimos, ¿no? Cada arteria nutricia que entra en un órgano se ramifica 6 a 8 veces formando arteriolas. Y las arteriolas son vasos muy musculares y de diámetro variable. Y las metaarteriolas, fíjense lo que les dije, no tiene una capa muscular continua, en cambio la arteriola sí. Ahí está la primera diferencia y la más importante, que la arteriola tiene una capa muscular continua y la metaarteriola no la tiene. La metaarteriola tiene como anillos, ¿ok? Y acá están los capilares, ¿no? Que se van a originar en las metaarteriolas y en el punto en el que se originan hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar llamada esfínter precapilar. Ese anillo, ¿se acuerdan que les dibujé en el Paint? Se llama esfínter precapilar. ¿Por qué pre? Porque va antes del capilar. ¿Y por qué esfínter? Porque puede permitir o no puede permitir el paso del flujo sanguíneo. Si este esfínter se constriñe, no hay paso del flujo sanguíneo. Si este esfínter se dilata, hay paso del flujo sanguíneo. Todo depende de si necesita o no necesita sangre ese tejido. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Sí. Ahora las vénulas. Después el capilar tiene su extremo arterial y su extremo venoso, ¿no ves? Ya luego pasa el capilar y forma la vénula. Son mayores que las arteriolas y tienen una capa muscular mucho más débil. La presión de las vénulas es mucho menor que de las arteriolas. ¿Ok? O sea que hay más presión a nivel de las arterias y hay menos presión a nivel de las venas. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo es que, digamos, si es que hay menos presión en las venas, cómo es que la sangre llega a subir desde el pie hasta el corazón, por ejemplo, donde tiene que volver a oxigenarse? ¿Cómo lo hace? Si dice que no tiene tanta presión estas vénulas, es mucho menor su presión, quiere decir que no tienen fuerza para subir. Mediante válvula. Exacto, de válvula. Quisiera poder escribir acá, pero no me sale para poder escribir.
Esas válvulas que dicen sus compañeros, chicos, a ver, voy a tratar de dibujarlas. Y también por la contracción de los músculos. Exacto, muy bien, han estado leyendo, me agrada mucho eso. Pero para los compañeros que todavía no entienden muy bien ese conceptito, vamos a dibujarlo para que lo entiendan. Borrador. Ya explicamos esto, ¿no? Ya, ahora sí. Por ejemplo, acá vamos a tener un pie, por ejemplo. Finjan que es un pie, por favor. Ya. Aquí vamos a tener las venas, ¿no ves? Que están tratando de subir estas venas. Están tratando de subir hacia arriba. Están tratando de vencer la gravedad. ¿Ok? Entonces, en ese transcurso que va subiendo la sangre para hacia arriba, está tratando de subir. ¿Y qué pasa? La gravedad quiere vencer y se quiere volver para abajo, la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí van a ver válvulas que se cierran e impide que baje más la sangre. Entonces la sangre sigue subiendo, otra vez vuelve a bajar y otra vez aquí hay otra válvula que evita que siga bajando, evita que baje más la sangre. Y así sucesivamente la sangre vuelve, sube, llega a un punto donde ya no puede subir más y se cierra la válvula e impide que baje la sangre. Y esto se da gracias a ¿qué? A la contracción, 1, de las capas musculares de la vena y 2, más que todo, porque, por ejemplo, cuando ustedes se levantan, caminan y todas esas cositas, por ejemplo, cuando hacen ejercicio en piernas, hay una contracción de los músculos y los músculos están pegaditos a las venas, ¿no? Están acá y los músculos se contraen y apachurran, como podrían decirle, o aprietan, para que me entiendan, a la vena y hace que suba. Estos músculos de acá aprietan a la vena y hace que siga subiendo la sangre. Entonces, cuando ustedes dejan de contraer los músculos de la pierna, va a querer bajar hacia abajo la sangre. ¿Y qué se cierra para evitar que baje la sangre? La válvula. Las válvulas. Y sigue su marcha cuando volvés a contraer los músculos de la pierna. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Entonces, el problema de las varices es el problema de las válvulas, ¿no? Sí, puede ser por válvulas desgastadas o puede ser también, no sé si han visto esas personas, por ejemplo, les da a las personas que son oficinistas, ¿no? Es que todo el día paran sentados, ¿no? Es por eso que siempre dicen es bueno, se paran un ratito, estiran un poco las piernas y así aumentan el retorno venoso. No sé si han visto ustedes que hay personas que se les hincha el pie y se les edematiza, ¿no ves? Siempre por eso es bueno, ¿no? Esas personas que tal vez las válvulas no estén funcionando bien o por algún otro aspecto patológico, siempre es bueno que suban las piernas hacia arriba, como poner las piernas a la pared, ¿no ves? Cosa que la gravedad también ayude a que vuelva el flujo sanguíneo y el retorno venoso. Es por eso que si ustedes ven una persona que tiene, por ejemplo, los pies hinchados, que es por lo general que le pasa a las personas que todo el día estuvieron en un escritorio y estuvieron todo el día sentados y ya cuando se levantan sienten el pie hinchado, pues simplemente le dicen que suba el pie a la pared, como eso, subir el pie a la pared, digamos, ¿no? Hacia arriba, para que la misma gravedad haga que baje la sangre y vuelva al corazón. Nada más que suban el pie arriba, digamos, y que lo apoyen en la pared. Y ahí que estén un rato, ¿no? Eso. Bueno, sigamos. Ahora voy a tratar de volver a proyectar el PowerPoint. Detener la presentación. Y ahora volvemos acá. Muy bien. Ya hablamos de las vénulas. Aquí está. Estructura de la pared capilar. Está compuesta por una capa unicelular de células endoteliales y está rodeada por una membrana basal muy fina en el exterior. Ya. Aquí en simples palabras, chicos, para que me entiendan, a través de estos canales, ¿se ve mi mouse? ¿Mi cursor que apunta al canal? ¿O no se ve, chicos? Se ha mirado, sí. Se ve, ¿no? Que apunta a mi mouse, ¿no? Ya, más bien. Este canal que yo estoy apuntando, a través de estos espacios en hendidura se le llama, o espacios intercelulares, a través de estos espacios van a fluir las sustancias hidrosolubles. Ahora fíjense ustedes que tenemos dos tipos, para que me entiendan, sustancias liposolubles y sustancias hidrosolubles. ¿Cuál creen que puede pasar así sin permiso a través de la pared del capilar?
¿El hidro o el liposoluble? El hidro. Hidrosoluble. Seguro que el hidrosoluble puede pasar como que Liposoluble. el Liposoluble. ¿Saben por qué es el liposoluble? Porque aquí tenemos ¿qué membrana? Tenemos una bicapa lipídica en todas las células, ¿no ves? Esa bicapa lipídica, pónganselo así para que me entiendan, que es como un aceite que está en la superficie, que impide que todo lo que sea agua o sea hidrosoluble no pase, no pase. En cambio, si es una partícula, digamos, liposoluble, que tiene lípido, que viene a base de lípido, puede pasar porque grasa con grasa se llevan. Pónganselo así para que me entiendan. Esa bicapa lipídica que tenemos en todas las células del cuerpo, esa bicapa lipídica, impide que sustancias como el agua o cualquier otra sustancia hidrosoluble atraviese la membrana. Porque mírense, fíjense, ¿qué pasaría si no tuviéramos esta bicapa lipídica en todas las células? Ustedes cuando entrarían a una piscina, básicamente se hincharían como una esponja, porque ninguna de sus células tendría bicapa lipídica. Ustedes estarían absorbiendo el agua del entorno como una esponja. ¿Se entiende? En cambio, gracias a esta bicapa lipídica que tenemos alrededor de todas las células, estas sustancias hidrosolubles no pueden pasar. En cambio, liposoluble sí. ¿Qué significa lipo? De lípido. ¿Y qué significa soluble? Soluble es que se puede solubilizar, que puede pasar, así pónganlo con ese concepto. Entonces, ¿a quién permite el paso de la bicapa lipídica? ¿Al hidrosoluble o al liposoluble? Liposoluble. Al liposoluble. Liposoluble. Al hidrosoluble no. El hidrosoluble necesita canales para poder pasar. ¿Cómo se le llama eso? Acuaporinas. Ya, está bien, pero se le llama difusión. ¿Qué tipo de difusión es? Simple. Simple. ¿Por qué no es facilitada? ¿Por qué? Que no se necesita una proteína. Porque no se necesita una proteína transportadora. Muy bien. En cambio, acá, ¿qué método está utilizando la partícula para poder pasar del capilar al tejido? Por los poros pasa. Por los poros, por uniones en hendidura, por estas hendiduras, espacios en hendidura, o por los espacios intercelulares también se les llama. ¿Okay? Está usando estos espacios para poder pasar. Estas de acá, estas que se llaman vesícula, canal vesicular, que tiene un signo de interrogación, es porque no se tiene muy claro el concepto, ni el mismo Guyton lo sabe. Si ustedes leen el Guyton y son bien meticulosos, fíjense que todo lo que tiene signo de interrogación es porque ni el Guyton lo sabe. Porque fíjense que ahí dice, se cree que estas vesículas sirven para poder hacer la endocitosis, para poder consumir partículas muy grandes que no pueden pasar. Eso sí, chicos, tienen que tener bien en claro que entre más pequeña sea la partícula, si es hidrosoluble, tiene más probabilidades de pasar por este canal. Puede pasar de sustancia hidrosoluble. Pero si la partícula es muy grande, como ser una proteína, no va a poder pasar por este espacio. Es imposible, porque es muy grande, no puede pasar por este canalcito de acá. Deme un nombre de una proteína, a ver, que sea grande, que esté abundante en el plasma. La albúmina. Vamos a ver más adelante de qué se encarga la albúmina. Van a ser conceptos nuevos para ustedes esto. ¿Ya? Este grosor de la pared, diámetro, no importa. No es necesario que se lo aprendan, chicos. Con que sepan que pasa a través de espacios intercelulares o espacios de hendidura, o digamos que sepan que lo liposoluble pasa como si nada y lo hidrosoluble no pasa así sencillamente, está bien. Por ejemplo, nómbreme una sustancia liposoluble que no necesite un canal para pasar, que pueda pasar a través del capilar como le da la gana. Oxígeno, dióxido de carbono, alcohol también. Alcohol también, pero principalmente oxígeno y dióxido de carbono. Es por eso que nunca van a escuchar ni van a ver canal de oxígeno, como tiene el agua que tiene sus acuaporinas, ¿no? No. El oxígeno no necesita esto, ni el dióxido de carbono. Y un dato curioso es que el dióxido de carbono, por así decirlo, es mucho más liposoluble que el oxígeno. El dióxido de carbono es muy liposoluble. Y a mayor liposolubilidad, mayor es su probabilidad de pasar hacia adentro o hacia afuera. ¿Se entiende? Entre más liposoluble sea una sustancia, de una manera más sencilla puede atravesar la barrera. De una manera más sencilla. Entre menos liposoluble sea la sustancia, o sea, puede pasar, pero no puede pasar tan rápido como la sustancia que es más liposoluble. En este caso, el oxígeno es liposoluble, sí,
Y el dióxido de carbono también es liposoluble, pero el dióxido de carbono es mucho más liposoluble. Creo que es unas 6 o 7 veces más liposoluble. Es por eso que las personas mueren rápido de intoxicación con el dióxido de carbono cuando hay un incendio o cuando se quema algo, ¿no? Es porque el dióxido de carbono que ellos inhalan de ese fuego que sale, pucha, rapidísimo difunde a las células. Porque el dióxido de carbono es extremadamente liposoluble. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Ya. Sí. Poros en la membrana capilar. Son espacios intercelulares que conectan el interior del capilar con el exterior. Cada espacio está interrumpido por... Ya esto no es tan importante. Esto, el agua. ¿Sí? ¿No está en poros en la membrana? ¿Poros en la membrana capilar? Sigue en vénula. A ver. Ya está. Ya. Ya creo que ya está. Ahora ya está presentando otra vez. ¿Ya está en poro? Ya. Fíjense, miren, el agua, los iones hidrosolubles y los solutos pequeños difunden rápidamente a través de esta hendidura o poros. Fíjense que no dice que el agua y estos hidrosolubles pasen como le da la gana. No. Necesitan un canal, una hendidura, un espacio intercelular para poder pasar. ¿Ok? Unos iones hidrosolubles serían el sodio, el potasio, nutrientes, agua, y liposoluble sería oxígeno, dióxido de carbono, alcohol, etc. Ahora yo les hago esta pregunta. Ya sabemos que todos los capilares tienen poros para que pasen. Pero ¿será que, digamos, los poros de los capilares del hígado serán los mismos con los poros de los capilares del cerebro? Les hago esa pregunta. ¿Será que serán los mismos? No. Los del cerebro son más estrechos. Exacto, son más estrechos. ¿Para qué creen que sean más estrechos? Para evitar que pasen proteínas de alto peso molecular. Es muy peligroso que pasen proteínas afuera. Es por eso que en el cerebro sus uniones son más estrechas. ¿A qué se refiere esto? Para que me entiendan en español, digamos, que el canal es más chiquito, mucho más chiquito el canal, para evitar que las moléculas grandes pasen en el cerebro. Eso hablo de los capilares del cerebro. En cambio, si nos vamos al otro polo, que son los capilares del hígado, las aperturas, pucha, son grandísimas en el hígado. Pueden pasar las proteínas tranquilamente en sus capilares del hígado, pero es porque así funciona ese órgano. ¿Me entienden? Y no pasa nada porque así funciona. El hígado, sus canales, sus espacios son muy grandes, son muy amplias. Pueden pasar tranquilamente las proteínas. En cambio, el punto medio, digamos, sería ni muy chiquitos sus poros como el cerebro, ni muy grande como el hígado, serían los capilares gastrointestinales. Son intermedios. ¿Ok? Y los penachos de los glomérulos, también llamados los fenestraciones. Digamos, por ejemplo, si en 1 metro de capilar hay 3 poritos en el cerebro, en 1 metro de capilar, imagínense, por ejemplo, que hay 1 metro de capilar. Imagínense ustedes, 1 metro de capilar. En ese metro de capilar apenas hay 3 poritos, y eso es en el cerebro ya. En lo que es el riñón, en ese metro de capilar va a haber 10, 13, 15 espacios, 15 poros. Y si hay más poros, quiere decir que las sustancias hidrosolubles van a pasar más rápido o más lento, si es que hay más poros. ¿Qué dice? Más rápido. Más rápido. Mucho más rápido pasan las sustancias. Porque hay más espacio. ¿Ok? Para que me entiendan todos, vamos a ir acá. Aquí se puede igual. Compartir. Ya, ahora sí. Se ve el Paint, ¿no? ¿Se ve el Paint? Disculpan, chicos. Sí. Sí. Sí se ve. Sí. Esto es un capilar, chicos. En el cerebro, ¿qué dijimos? Que, por ejemplo, sus espacios, acá lo vamos a poner como estos canalcitos, sus espacios son estrechos, son bien estrechos sus espacios. Son bien estrechitos. Son chiquitos. ¿Para qué? Para evitar que pasen moléculas grandes y solamente pasen las moléculas chiquititas por estos poros. Es por eso, digamos. Una molécula grande, albúmina. ¿Ok? En cambio, en el hígado,
estos poros o espacios son anchos. Son muy anchos estos canales o espacios intercelulares. Son muy anchos. Y tranquilamente por acá va a pasar una molécula grande. Tranquilamente pasan por acá las moléculas grandes. Y esto se da en el hígado. Y esto en el cerebro. En cambio, el riñón, la diferencia es que el riñón tiene, no son grandes ni son pequeños, pero son hartísimos, o sea, son muy continuos. Hay hartísimos espacios. ¿Por qué creen que el riñón necesita más poros? ¿Por qué? Alguien que me pueda dar una respuesta o que crea la respuesta. Acá estamos para equivocarnos. Porque filtra Necesita filtrar. La absorción del sodio. Exacto, ¿no? Es la reabsorción. ¿Y qué filtra el riñón? Filtra sodio, potasio, cloro, urea, creatinina, glucosa, filtra a veces proteínas, etcétera. Fíjense que el riñón tiene que reabsorber muchas partículas. Agua también, etcétera, ¿no ves? Hidrógeno también, ácido carbónico también, la anhidrasa carbónica necesaria también en esos aspectos también. Fíjense que el riñón necesita más canales porque él filtra más solutos. Filtra sodio, potasio, cloro, hidrogenión, bicarbonato, proteínas, la glucosa, etcétera, digamos. Todas esas cosas, por eso necesitan más canales que otro órgano. ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? Sí. Ya. Presentar otra ventana. Ya. Ahora ya se ve otra vez el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí. Ah, ya, nos quedamos acá, ya. La vasomotilidad. ¿A qué se refiere la vasomotilidad? El factor más... Mire, la sangre fluye de forma intermitente. ¿Eso qué quiere decir? Que los capilares no siempre tienen sangre, chicos. Los capilares no siempre van a estar llenos de sangre. ¿Quién es el que impide que el capilar siempre tenga sangre? ¿Quién impide? Vamos. El esfínter precapilar. El esfínter precapilar, que es un anillo que impide que siempre tenga sangre el capilar. Eso. Miren, aparece y desaparece cada pocos segundos o minutos dependiendo de lo que necesite esa persona. Por ejemplo, si el músculo está descansando, estás echado, durmiendo, oyendo TikTok, patas arriba, no es necesario que haya sangre siempre en ese capilar, sino que se va a ir llenando y se va a ir vaciando periódicamente. La causa de esta intermitencia es la vasomotilidad. Es la contracción intermitente de las metacariolas y esfínteres precapilares. Eso es vasomotilidad, contracción intermitente. Y el que tiene prendido su audio, apáguelo por favor. Y así vamos. El factor más importante es la concentración de oxígeno en los tejidos. Cuando la velocidad de utilización de oxígeno es mayor, se activan los periodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar. ¿A qué se refiere esto? Que si ¿cuándo el cuerpo necesita utilizar más oxígeno? ¿Cuándo ese tejido necesita mucho más oxígeno? ¿Cuándo? ¿Cuándo un tejido necesita harto oxígeno, chicos? Cuando se está realizando algún tipo de ejercicio óseo. Bien, y si vos estás realizando ejercicio, ¿cómo está tu utilización de oxígeno? ¿Velocidad alta o velocidad lenta? Alta. Alta, porque estás utilizando harto oxígeno. Entonces, cuando la velocidad de utilización de oxígeno es mayor por un ejercicio, se va a activar los periodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar más frecuentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que el esfínter precapilar se dilata y se contrae con mayor duración. Más rápido. Se contrae y se dilata. Y permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno. Espero que se esté entendiendo. Difusión ya sabemos que esto es teoría. Consecuencia del movimiento térmico de moléculas, de agua y otras sustancias de líquido, ¿no? Y va a pasar por qué medio, por los canales o espacios intercelulares, las hendiduras, etc. Sustancias liposolubles, ya les expliqué, ya lo vimos. Oxígeno y dióxido de carbono son liposolubles. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitan de ningún canal para pasar. Esto es lo mismo, ya lo estamos viendo, ¿no? Sustancias como moléculas de agua, iones sodio, iones cloro. Auxi. ¿Sí?
A mí me sale la diapo en poro, en la membrana capilar, no cambia de ahí. Ahora ya Mira, sale. está cambiando. Mejor lo tengo ahí, mejor. Se ve igual, ¿no? Ahora sí en capilares dice. Pero igual así lo voy a proyectar, creo, porque en el otro se congela. Ya. ¿Se ve sustancia liposoluble? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Sustancia liposoluble. ¿Quiénes son? Oxígeno y dióxido de carbono. Su velocidad de transporte son mucho más rápidas que las sustancias. Sustancias hidrosolubles y no liposolubles. Son sustancias como las moléculas de agua, iones sodio, cloro y la glucosa, difunden a través de los espacios de los poros. La velocidad con la que se difunde es de unas 80 veces mayor de la velocidad dependiendo del capilar. Eso no importa tanto. Pero solamente quiero que sepan ahorita que el hidrosoluble tiene agua, sodio, cloro, glucosa. Eso es hidrosoluble. O no liposoluble también se le dice. Que sea hidrosoluble quiere decir que va a pasar como le da la gana esa sustancia. ¿Qué dicen? Si es hidrosoluble, ¿puede pasar como le da la gana? No. No puede. ¿Qué necesita para pasar? Canales o puros. O poros. Espacios, no es los espacios intercelulares, las hendiduras, necesita los poros, etcétera, eso necesita, porque es hidrosoluble, no puede pasar. En cambio, liposoluble como oxígeno y dióxido de carbono pueden pasar tranquilamente porque su poder de liposolubilidad es mayor y porque la bicapa lipídica de la célula obedece a esto, ¿no? Digamos, la permeabilidad de los poros del capilar para distintas sustancias varía según sus diámetros moleculares, eso ya lo sabemos, ya lo explicamos. Acá está, mira, fíjense este cuadrito bien. Entre su peso molecular sea mayor, su permeabilidad es menor. Fíjense, el agua, peso molecular 18, su permeabilidad 1. En cambio, fíjense, la albúmina, su peso molecular es de 69.000. Muchas veces más pesada que el agua, ¿no? Y fíjense, su permeabilidad 0,001 de probabilidad de que sea permeable. O que sea permeable, ¿no? Fíjense, hemoglobina es una proteína, 68.000. Tampoco no es permeable. Mioglobina, insulina, que también son proteínas. Ya entramos a la sacarosa, a la glucosa, ya llevamos estos 180, 342, estos pueden ser permeables, ¿no? Fíjense, entre su peso molecular sea mayor, menor es su permeabilidad. ¿Por qué? Porque entre más pesados sean, hay menos probabilidad de que pasen por los canalcitos, que pasen por esos canales intercelulares, porque los canales son estrechos, son bien pequeños, y no permiten el paso a sustancias pesadas o grandes. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Dios. Bueno. Sí. Filtración de líquidos a través de los capilares. Este concepto va a ser nuevo para ustedes. Presión hidrostática, presión coloidosmótica. Fíjense así. Voy a poner en Paint para que me entiendan. Presentar otra ventana. Paint. Compartir. Ya, ahora sí. Fíjense acá, aquí tenemos un vaso. Acá está la sangre recorriendo a través del vaso. Acá está el líquido intersticial. La presión hidrostática es toda la fuerza que va a tratar de expulsar la sangre del vaso hacia el líquido intersticial. Esa es la presión hidrostática. Es esa fuerza que va a hacer que salga el líquido del vaso, que vaya hacia afuera el líquido intracelular. Esa es presión hidrostática. Va a hacer que salga el líquido de ese espacio que está acá, del vaso. Y presión coloidosmótica es dado gracias a la proteína tal como la albúmina. Que todo el líquido se quede dentro del vaso, que no salga. Que la coloidosmótica hace que todo el líquido se quede dentro del vaso. O sea que atrae. Por así decirlo, para que me entiendan, la presión coloidosmótica atrae. Y la presión hidrostática expulsa. Porque esta presión hidrostática tiende a que salga el líquido del vaso, lo expulsa. En cambio, la presión coloidosmótica
tiende a que entre al vaso. A que entre al vaso este líquido. ¿Se entendió? ¿Se entendió esos dos conceptos, chicos? Es muy importante que sepan eso. Ya. Ahora, si yo les digo, esta es presión hidrostática del vaso, del plasma, esta es la presión hidrostática. Y esta presión coloidosmótica también es del plasma. Está dentro del vaso esta presión hidrostática. Y tiende a sacar, porque la presión hidrostática donde está tiende a expulsar. Ahora, si yo les digo presión coloidosmótica, pero del intersticio, ¿qué hace esta presión? Hace que el líquido se va a mantener dentro del intersticio o dentro del vaso. Dice presión coloidosmótica intersticial. Va expulsa hacia el intersticio a través de la membrana. Muy bien, o sea que va a generar que este líquido esté en el intersticio o en el vaso. Esa es la pregunta. En el intersticio. En el intersticio. Entonces, esta presión coloidosmótica intersticial va a ser una fuerza de salida del vaso o de entrada al vaso. De salida al vaso. De salida del vaso. Salida. Ese razonamiento es el que quiero que tengan. Eso Sí, pero su presión no es muy equivalente, ¿no? Porque a lo que viene a diapo del doctor es de 0 su valor. Muy bien, ya tenés un valor ahí, pero ¿qué pasaría si hay una fuga de proteínas? ¿Qué pasaría si hay hartas proteínas del intersticio? Hay una fuga de proteínas. ¿Cómo está esa presión coloidosmótica intersticial? Elevada, entonces sí, ahí. ¿Y qué causaría eso? ¿Dónde estaría el líquido? ¿Dentro del vaso o fuera del vaso? Afuera. Y si está fuera del vaso, ¿qué pasa con ese espacio del tejido? ¿Se hincha, flácido? ¿Qué pasa? Se dematiza. Se dematiza. ¿Y qué es el edema? Es la salida o extravasación de líquidos del vaso. Se extravasa, sale el intersticio y se hincha esa parte de la piel. Y ahora yo les pregunto acá, hay demasiadas proteínas en el intersticio. ¿Qué hace el cuerpo fisiológicamente para compensar esto? Para tratar de arreglar esta fuga de proteínas. ¿Qué sistema interviene? Vamos, piensen. Ahí los agarré en curva, ¿no? ¿Cómo dijo? ¿Qué sistema entra cuando hay una fuga de proteínas? Cuando hay demasiada proteína en el intersticio. Y esa proteína es así, que sale al líquido. Sistema linfático. El linfático, ¿no? El sistema linfático. El muy olvidado y muy preguntado sistema linfático es como un drenaje. Todo lo que sale del vaso, para que no se quede ese líquido ahí en ese espacio y no se hinche esa zona, el sistema linfático drena ese líquido y lo devuelve a la circulación para evitar de que ese líquido se quede estancado en el tejido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se entiende. Esa es una de las funciones del sistema linfático. Ya vamos a ir viendo más funciones más adelante. Pero con que sepan eso ahorita me conformo. Ya. Ahora ya saben qué es la presión hidrostática, qué es la presión coloidosmótica, o bueno, ya tienen un concepto, ¿no? Ahí no, esto es marcador, creo. Aquí, ahora sí. Ya sabemos que la presión coloidosmótica, pero del intersticio, líquido intersticial, la presión coloidosmótica del intersticio es una fuerza a favor de la salida del líquido del vaso o a favor de entrada del líquido al vaso. ¿Qué es la presión coloidosmótica intersticial? ¿Qué sería? Salida del líquido del vaso. Exacto. Ahora la salida. Ténganse en cuenta que cuando yo digo presión coloidosmótica es una fuerza que atrae y ya después le suman presión coloidosmótica del plasma o del intersticio. Pero ténganse que la presión coloidosmótica es una fuerza que atrae, que tiende a que se quede en ese espacio. En cambio la hidrostática, lo contrario, salida. Ahora si yo les digo presión hidrostática pero del intersticio, Va a forzar la entrada del líquido. entrada de líquido, ¿a dónde? Tenés que decirme a dónde. Vaso. Al vaso, muy bien. Y si yo les digo presión hidrostática intersticial negativa, Va a salir, va a sacar del vaso. a favor de la salida, ¿no ves? A favor de la salida. Y esa, digamos, es una fuerza, digamos, por ejemplo, presión negativa en el líquido libre intersticial. Si leen su Guyton en la página 197, fíjense, miren ahí,
Dice, fuerzas medias que tienden a desplazar la salida del líquido. Y está presión negativa en el líquido libre de intersticial, que es presión negativa, ¿no? Hidrostática negativa del intersticio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Hola. Ya. Espero que todos estén atentos y escuchando porque es muy importante, la verdad, esto. Demasiado importante para su tercer año. Tienen que sabérselo ya. Sobreentienden los doctores que ustedes saben esto. Ya, ya. Presentar otra ventana. Al final de la clase voy a tomar. Sabemos que devuelve a la circulación pequeñas cantidades de proteínas. El sistema linfático drena, chicos. Por ejemplo, si nosotros por alguna XZ motivo nuestro sistema linfático deja de funcionar, tendríamos el famosísimo linfedema. Y este linfedema, básicamente, las partes del cuerpo se hinchan atróficamente, literalmente monstruosamente. Busquen en Google linfedema y vean que pillan gente demasiado hinchada. ¿Ok? Entonces este sistema linfático es muy importante para drenar y devolver ese líquido o esas proteínas. Porque ¿qué pasa si hay mucha proteína en el intersticio? ¿Qué pasa? Otra vez recuérdenme. Hay edema. Hay edema, muy bien. ¿Sale el líquido del vaso o entra al vaso cuando hay mucha proteína afuera? Sale. Tengan en cuenta que las proteínas atraen agua, que esa proteína que genera la presión fluidosmótica es una fuerza que saca, que chupa el agua. ¿Se entienden? Vale. Ya tenemos, ¿no? Fuerzas que determinan el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. Ya tenemos la presión capilar que tiende a forzar la salida. Esta presión capilar no es nada más que es como por decir presión hidrostática capilar, simplemente que aquí sobreentiende y le ponen presión capilar, no más. Pero acá tienen que sobreentender que acá dice presión hidrostática del capilar. Pero en el libro solo van a tener como presión capilar, nada más. ¿Por qué? Porque tiende a forzar la salida del líquido. ¿Y qué fuerza tiende a forzar la salida? ¿La coloidosmótica o la hidrostática? La hidrostática. La hidrostática, muy bien. Ya aquí tenemos presión de líquido intersticial, que tiende a forzar la entrada de líquido, la presión de líquido intersticial. Ya lo vimos, todo esto. Ya, presión hidrostática capilar. Fíjense que la presión capilar media es 17 milímetros de mercurio. Este 25 acá es utilizando la micropipeta, pero no se usa tanto, digamos. La que se toma en cuenta es la del método isogravimétrico, que es 17. Ya presión hidrostática de líquido intersticial, menos 2, menos 6, menos 1, menos 3, variable, depende de lo que se use. Presión coloidosmótica del plasma, fíjense estos, es 28. Todos váyanse a la página 197 de su Guyton. ¿Y quién me puede decir cuánto es o sea, la sumatoria de todas las fuerzas medias que tienden a desplazar la salida de líquido? ¿Cuánto es? Fuerza total de salida de 28.3 milímetros de mercurio. Ya, muy bien. La presión capilar media, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vamos, rápido. 17 milímetros de mercurio. Ya, pero en el libro, ¿con cuánto está? Con 17.3. 17.3. Muy importante ese punto 3. Y luego está la presión negativa en el líquido libre intersticial, que también tiende a desplazar la salida. 3, presión coloidosmótica del líquido intersticial, 8. Si suman todo eso es 28.3. Y la otra fuerza, que es la fuerza que impide que salga el líquido del vaso, se llama presión coloidosmótica del plasma y es 28. Si restamos esas presiones, nos sale que sale 0.3. ¿Pero eso 0.3 es a favor de salida o a favor de entrada? Fuerza neta de salida, 0.3. Entonces, constantemente, fisiológicamente, normalmente, ¿sale líquido del vaso o es patológico que salga líquido del vaso? Fisiológicamente sí sale. Fisiológicamente siempre sale líquido del vaso, pero con 0.3 de fuerza, o sea, poquitísimo, sale, pero no es mucho.
¿Y quién evita que este 0.3 haga un desastroso linfedema, un edema, por así decirlo? El sistema linfático. Sistema linfático. Siempre tengan en cuenta que el sistema linfático controla las proteínas del intersticio. ¿Ok? Entonces, normalmente, fisiológicamente, ¿sale el líquido del vaso o es patológico? Alguien que no sea Michael. ¿O cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Durán creo que pedías, ¿no? Sí, soy Michael Ausi. A Michael, sí, decía, porque ¿alguien más, aparte, que quiera participar? Normalmente, fisiológicamente, otra persona que me responda. Fisiológicamente, ¿sale líquido del vaso o es patológico que salga líquido del vaso? Si no me equivoco, sale en poca cantidad. Muy bien. Ese 0.3 a favor de la salida hace que siempre, todo el tiempo, normalmente, fisiológicamente, como quieran decirle, siempre va a salir líquido del vaso. Pero el que impide que haya un desastroso líquido es el sistema linfático. Muy bien. Aquí miren, intercambio de volumen, que no es tan importante. Esto de acá es lo mismo que calculamos, pero únicamente esto es el extremo arterial del capilar. Acá, fíjense, tenemos un capilar. Sigan mi cursor. Este extremo de acá, que estoy indicando con mi cursor, es el extremo arterial. Y de este lado de acá se le llama extremo venoso. Pero todo esto es un capilar. Simplemente que este es extremo arterial y este es extremo venoso. ¿Se ve mi cursor cómo se mueve? Sí, ¿no? Sí, se ve. Extremo arterial y este es el extremo venoso. Para que me entiendan, cada extremo maneja presiones diferentes. ¿O será que el extremo arterial y el extremo venoso manejan la misma presión? ¿Qué dicen? No, manejan presiones distintas. Muy bien. Es por eso que esto acá que ustedes ven acá, que es fuerza total de salida 41, y este es fuerza total de entrada 28, y fuerza neta de salida del extremo arterial 13, este es del extremo arterial, pero el general de todo es este. Este es el que sí o sí se tienen que aprender. Este es el que más van a usar. Porque este habla de todo el capilar en sí. En cambio, este de acá habla del extremo venoso y este de acá habla del extremo arterial. ¿Se lo tienen que saber? Sí. Pero el que siempre van a recordar y es muy importante es de todo el capilar. Se le llama equilibrio de Starling, se le llama. ¿Se entiende? Y ya esto es memoria nomás, porque ya ustedes ya saben que la presión coloidosmótica es la fuerza que atrae. Ya ustedes le suman, digamos, si dice plasma, es fuerza que atrae el líquido al plasma, al vaso. Si dice presión coloidosmótica del intersticio, es una fuerza que trae el líquido al intersticio, o sea, que saca líquido del vaso. Y ya saben que presión hidrostática es la fuerza que tiende a empujar, que tiende a sacar las cosas. Si dice presión hidrostática del vaso, es la fuerza que tiende a botar el agua del vaso, a sacarla. Si dice presión hidrostática del intersticio, es una fuerza que tiende a botar el agua, pero del intersticio, y llevarlo al vaso. ¿Se entiende esa parte? Es muy importante que sepan eso de hidrostático y coloidosmótico. Porque simplemente ya lo único que reemplaza ya es coloidosmótico plasma o coloidosmótico intersticio. O hidrostático plasma, hidrostático intersticio. ¿Se entiende? Sí. Ya, sí. Bien, muy importante. Sistema linfático. Muy bien. Este sistema linfático, chicos, va a ser una vía accesoria a través del cual el líquido puede fluir desde los espacios donde se va a transportar la linfa. Porque este líquido acá, lo que ocurre a través del sistema linfático, ¿habrá eritrocitos? Le hago esta pregunta. Alguien que no sea Jorge que responda. ¿Será que en el sistema linfático correrá eritrocito o habrá algún valor de hematocrito dentro de los vasos linfáticos? ¿Qué dicen? Es válido equivocarse. Quiero una respuesta. A ver, voy a preguntar, a ver ya yo. ¿Isa Neri está ahí? Te gana una falta si no. Isa Neri está ahí. Bueno. Sí, Isa, ¿vos crees, Isa, que hay eritrocitos dentro de los vasos linfáticos? Sí, no, ¿por qué? No, muy bien. ¿Y qué es lo que hay en la linfa? ¿De qué está hecho la linfa? ¿De puro qué? De puro plasma. No hay eritrocitos en la linfa. Es puro plasma. Recuerden, chicos, que la sangre tiene dos componentes. El componente que es de los eritrocitos
y el componente líquido, que es el plasma, que son dos compartimentos muy diferentes, porque la sangre es un tejido, ¿no? Que está compuesto por plasma, que es la parte líquida, y por los eritrocitos, que es la parte forme. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Espero que se haya entendido. Estos vasos linfáticos, chicos, nos van a servir, uno, para el transporte de grasa de células del intestino a la sangre por la vía linfática. Ese es otro, transporte de grasa. Porque todas las grasas que nosotros comemos en el estómago, ustedes saben que tenemos enzimas para degradarlo, como ser la tripsina, tenemos la lipasa, tenemos la colesterol esterasa, tenemos la fosfolipasa, etcétera. Muchas enzimas. Cada enzima es para un tipo de alimento. Por ejemplo, si decimos, por ejemplo, para los lípidos, lipasa. Siempre lo que acaba en asa es enzima, lipasa. Si decimos, por ejemplo, para las proteínas, otra, por ejemplo, puede ser la tripsina. Una quimiotripsina puede ser para las proteínas. O una elastasa para las fibras de elastina, que tiene la carne que comemos en los churrascos, ¿no? Y así tenemos muchas enzimas, que al fin y al cabo, digamos, para las grasas son la colesterol esterasa, la fosfolipasa, etcétera. Tenemos harto. Y estas enzimas degradan a la grasa, pero esta grasa no puede correr por el torrente sanguíneo, así nomás. Necesita el sistema linfático para poder transportarse. Así que una de las funciones, transporte de grasa de células del intestino. Transporte de grasa desde las células del intestino a la sangre por la vía linfática. Otra función, drenaje de líquido. Todo lo que sale, no es que dijimos que está a favor de salida de líquido. Todo lo que sale tiene que drenar por el sistema linfático y puede abocarse o bien en el conducto torácico o bien en el conducto linfático derecho. Que el conducto torácico es el que posee el 75% del cuerpo, que es la parte izquierda del cuerpo, toda esta parte de acá, toda la parte izquierda, y la parte inferior derecha. O sea, desde toda la izquierda hasta la parte inferior derecha. Todo eso aboca el conducto torácico. Y el conducto linfático derecho es la parte derecha, que es únicamente este 25%. Nada más, o sea, los miembros superiores derechos. En cambio, el conducto torácico es toda la parte izquierda y la zona inferior derecha de la persona. O sea, el 75% de toda la linfa desemboca en el conducto torácico. Y el otro 25% en el conducto linfático derecho. ¿Se entiende? Muy bien, espero que se haya entendido. Y ahora, como sabemos, estos vasos, porque son vasos, lo que es el sistema linfático está compuesto por vasos, también presenta esa característica de la vena que tiene válvulas. Así que también tiene esas válvulas que impiden que la linfa retroceda y suba hacia arriba y no la venza la gravedad. ¿Se entiende? Muy bien. Por ejemplo, otra función que tiene el sistema linfático es la función inmunitaria. ¿Por qué? Porque hay veces que las bacterias se cuelan y salen, digamos, en esa fuerza neta de salida, salen del plasma algunas bacterias o etcétera, digamos, pero todas esas bacterias se llevan por el sistema linfático y cuando entran a un ganglio linfático, que son como unos cuarteles generales, pónganselo así, los ganglios linfáticos son como cuarteles generales donde van a estar los linfocitos. Estos linfocitos acá, ya una vez llega la bacteria a través de la linfa, pucha, lo hacen tía y reconocen y mandan una señal de alerta a todo el cuerpo, que hay una bacteria presente. Pero es gracias a estos ganglios linfáticos, que no son más que cuarteles generales de linfocitos. Tenemos dos, ¿no ves? Los T y los B, que los T maduran en el timo y los B en la blood marrow, o como le dicen también médula ósea roja. Seguramente que le dicen, es médula ósea roja, porque B en inglés es blood marrow, digamos. No sé si sabían eso, porque no es que el linfocito T, te acordás la T de timo, ¿no ves? En cambio el linfocito B es en médula ósea roja. Claro, no, la médula ósea no lleva B, ¿no ves? Pero el linfocito B, esa médula ósea en inglés es blood marrow o algo así creo que se llama, pero empieza con B, es por inglés eso. Entonces tenemos los dos, los linfocitos T y los B, que ya vamos a hablar de eso más adelante cuando veamos hemograma. Pero ténganse en cuenta que tiene tres funciones: transporte de grasa, drenaje de líquido, función inmunitaria. Tiene muchas funciones del sistema linfático y es muy importante. Ahora este es otro dato importante, que creo que acá está.
La cantidad total de linfa es de 3 a 4 litros al día. De 3 a 4 litros al día. ¿Ok? Y la linfa que vuelve a la circulación contiene sustancias de alto peso molecular como proteínas que no pueden ser absorbidas de otra forma. ¿Ok? Esto ya es un poco más histológico, no les van a preguntar esto, ni Williams ni Méndez no preguntan estas cositas acá. Lo que sí les pueden preguntar, digamos, si es que les aparece una pregunta del linfático, son las funciones. Funciones tienen que saber bien eso. Esto que es un dato como que más histológico, bueno, este dato de 3 a 4 litros al día sí es muy importante saberlo. Pero ya estos datos, digamos, que las células se forman en las válvulas, son datos como que más histológicos, ¿no? Estas concentraciones de proteínas tampoco no es preguntable esto, formación de linfa. Pero ya lo tienen ahí, ¿no? La diapo. Y el sistema linfático es una vía de absorción de nutrientes del aparato digestivo después de una comida grasa, la función que les dije. El conducto torácico contiene de 1 a 2% de grasa. Las partículas de gran tamaño, como las bacterias, consiguen avanzar entre las células endoteliales de los vasos linfáticos y entran a la linfa, donde ya sabemos que los cuarteles generales llamados ganglios linfáticos los atacan. Es por eso, no sé si han visto ustedes que en la parte del cuello, cuando hay algunas enfermedades virales, se les hincha. ¿Por qué creen que se les hincha esas partes? No sé si alguna vez han visto a una persona que tiene un bultito en el cuello. Porque los ganglios están inflamados. Exacto, ¿saben por qué se inflaman los ganglios? Porque cuando los linfocitos pelean en esos cuarteles generales, pónganselo así para que me entiendan, revientan bombas, revientan dinamitas dentro del ganglio, y cuando vos reventás una bomba, una dinamita, obviamente destruís el campo de batalla, ¿no ves? Entonces, eso es lo que pasa con el ganglio linfático. El linfocito, al mismo tiempo que está destruyendo a este virus, a esta bacteria dentro del cuerpo, detona bombas, hace una guerra ahí, pero deja el campo de guerra hecho tira, hecho mierda, como diríamos, ¿no? Entonces, por eso que este ganglio, en respuesta al dolor que sufre por esa batalla que está haciendo el linfocito, se inflama. Se inflama. Y se inflama tanto que llega a aparecer como un bulto en el cuello, que son en los ganglios, ¿no? Tenemos en la zona axilar igual tenemos ganglios. En la zona del ingle tenemos ganglios. En el abdomen y en el cuello también tenemos ganglios. Entonces, estos ganglios acá se hinchan porque hay mucha actividad. Porque recuerden que donde un linfocito pelea, donde hay una batalla, siempre va a haber como una hinchazón, una inflamación. ¿Por qué? Porque se está liberando una batalla, están detonando bombas, hay una guerra, pónganselo así, imagínense. Y hacen tira al campo de guerra y por lo tanto se inflama el campo de guerra. ¿Se entiende? Perfecto. Me imagino que con esos ejemplos me entienden, ¿no? Porque si yo les digo que hay sustancias, la IL-1 y IL-2, son cosas que van a ver más adelante y lo van a ver en patología. Las interleucinas, que también llaman las sustancias quimiotácticas, tienen que aprender bien las selectinas, el rolling, todo, pero es un dato general para que me entiendan. Ya. Velocidad del flujo linfático, en reposo pasan 100 mililitros hora en el flujo linfático a través del conducto torácico. Esto tampoco no es tan crucial. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya abarcamos el capítulo 16 de una manera muy didáctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta de todo el capítulo 16? Miren que avanzamos harto, ¿no? De las estructuras más simples hasta lo más complejo como las presiones. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Sí, disculpe una pregunta, no del tema, pero llegué un poquito tarde. ¿Tomó lista antes de que comience? No, ahorita voy a tomar lista, voy a traer mi lista, ahorita está en mi cuarto ahorita, ¿no? Ya que seguimos en horario, digamos, porque es hasta las 3:15, ¿no? Por eso le digo, si es que hay alguna pregunta para que yo vaya a traer mi lista y ya empiezo a tomar asistencia. Auxiliar, ¿cuál era la tercera función del sistema linfático? Ya, muy bien. Está aquí, a ver, ¿quién? Lucas Mateo Arancilla, ¿está acá? Sí, sí. Lucas, dígame una función del sistema linfático, una nomás, no quiero las 3. Vamos a ver si estaba atento. La repetí varias veces, ¿no? No recuerdo. ¿De acuerdo? No. ¿Alguien que pueda decir una función del linfático? ¿Que le pueda ayudar a su compañero Lucas?
La El transporte de grasa. La concentración de Inmunidad. proteínas en el líquido intersticiales. Transporte de grasa. Primero que todo, drenaje. ¿La fuerza de salida es a favor de salida o a favor de entrada? En total, la suma de todas las presiones del capilar. ¿Es a favor de salida o entrada? Entonces, Salida. fisiológicamente, ¿hay salida o es patológico que haya salida de líquido? Fisiológicamente hay Fisiológico. Aprendan Fisiológico. siempre fisiológico y patológico. Dos conceptos muy diferentes, fisiológico y patológico. Entonces, si es a favor de la salida, ¿qué sistema impide que se acumule mucho líquido en ese espacio, en ese tejido? el sistema linfático. Sistema linfático. Linfático, correcto, sistema linfático. Ese es el que impide que pase esto. Ahora, otra función del linfático para Jorge, Joel Valverde, ¿estás ahí? Jorge, ¿está ahí? Sí, aún sí. Otra función del linfático. El transporte de los lípidos. Muy bien, de las grasas, muy bien. ¿Está Paz Gutiérrez Vanessa? ¿Está por ahí? Creo que no está. A ver, otro. ¿Saavedra José? ¿Saavedra José está ahí? Bueno, Sara Colte está ahí. ¿Está ahí? Sara. Sí. Sara, dígame otra función. Ya dijeron grasa, ya dijeron drenaje. Una más falta. No me acuerdo. ¿Alguien que la pueda ayudar a su compañera Sara? Transporte del sistema inmunitario. Función inmunitaria. Muy bien. Ya, ahorita voy a traer ya la lista, chicos. Los oyentes que quieran salir, se está bien, ya acabó la clase ya. Ahorita voy a traer mi lista yo. Espero que les haya gustado la clase de los oyentes. Los que están inscritos, esperemos un ratito, traigo mi lista. Ya, ahora sí, esta no es la lista actualizada, creo que aquí son nomás 33 o 34, el que no esté al final me habla para que lo anoten en la lista, porque creo que han habido nuevos adicionantes. Aguilar Tito. Presente. Ya. Almendras Alcoba Sebastián. Hola, Almendra. Presente. Ya. Arancibia Sato Lucas Mateo. Presente, Auxi. Atila Ligerón Jennifer. Presente, Auxi. Barba Aurena Francesca. Presente. Barroso Poiche Fabiola. Presente. Ya. Blanco Cayoja Margaret Dayana. Presente. Blas López Nayeli Evelyn. Presente. Caballero Casanova Rafael. Caballero. Presente, auxiliar. Ya. Calvimontes Lema Camila. Presente. Castellón Villarroel. John Erwin. Castellón. Ya falta. Castellón ya tiene 2 faltas. Si alguien lo conoce a Castellón, díganle que no se falta, ya tiene 2. Si es que alguien conoce a ese Castellón Villarroel, John Erwin, quién será, no sé. Cisnero Romeo Daniela Fernanda. Presente, Auxi. Ya. Claro Saldías Eric Humberto. A él me pidió licencia, creo. Él me pidió licencia. Colque Ramos Sara. Presente. Condoretti Riva Betsy. Durán Torres Jorge Michel. Presente. Durán Vera. Presente. Fernández Copa. Presente. Herrera Vigabriel. Presente, Auxi. Tiniano Ventura. Presente, Auxi. Limón Johan. Presente.
Lozano Balda, Presente. Luna Ponca, Presente. Miranda Barriento, Presente. Morales Melendre, Presente. Moscoso Balcázar, Presente. Paz Araúz Rosalí, Presente. Paz Gutiérrez Vanessa, Presente. Saavedra Bustamante José Antonio, Presente. ya Salas Zavala Kimberly, Presente. Trigo Ríos Belinda, Presente. Untoja, Presente. Valverde, Presente, Auxi. Viveros, Presente, Auxi. Lucra. Presente. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Intenté hacerla de la forma más Muchas gracias. Un ratito. Gracias, chicos, por su asistencia. Y al que le falte y no lo haya nombrado, ahorita dígame. Auxi a mí no me nombró. Ah, sí, es de la nueva lista, sí. Es que esta no está actualizada con los nuevos adicionantes. Marta Montero, ¿no? Sí, Auxi. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más que no lo haya nombrado que no está en esta lista nueva? Es que tengo que ir a actualizar la lista con los nuevos adicionantes. ¿Nadie más? Ya, quiere decir que no hay nadie más, todos están nombrados ya. Eso sería todo, chicos, y que tengan una buena tarde.